¿Y si pudieras recuperar tu autoestima sin depender de nadie, sin rogar atención, sin esperar validación, sin arrastrarte emocionalmente por amor o aprobación? Imagina que toda la fuerza que buscabas fuera ha estado siempre dentro de ti, lista para despertarse. Suena difícil, ¿verdad? Pero los estoicos sabían que la verdadera estima no se mendiga, se construye. Mientras otros sufrían por rechazo, ellos se afirmaban desde su interior. No porque no sintieran soledad, sino porque habían aprendido a sostenerse a sí mismos. Hoy voy a mostrarte cómo puedes hacerlo tú también. Si aplicas estas 12 enseñanzas, dejarás de necesitar la aceptación de otros para sentirte valioso. No porque los demás cambien, sino porque habrás dejado de cederles tu poder. Antes de comenzar, ve a los comentarios y escribe: me valoro porque soy suficiente, soy estoico. Con esto, asumes el compromiso de sanar desde dentro y convertirte en tu mejor apoyo. Escríbelo ahora y hazlo real. Y como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Reconstruye tu diálogo interior. Durante años tu voz más cruel ha vivido dentro de ti. No has sido un extraño, ni un enemigo visible, sino ese susurro constante que te repite que no eres suficiente, que fallas demasiado, que no estás a la altura. Una voz que no grita pero desgasta, que no golpea pero mina lentamente tu confianza. Y lo más desconcertante es que esa voz eres tú. Has aprendido a hablarte con dureza, a exigirte perfección, a castigarte por cada error. Pero, ¿te has detenido a pensar qué efecto tiene esa narrativa interna? ¿Cómo cambia tu manera de caminar por la vida el hecho de que vivas acompañado de un juez implacable en tu propia mente? Los estoicos sabían que no hay mayor esclavitud que la del pensamiento no cuestionado. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para ser leído, sino para recordarse que su mente podía ser su refugio o su verdugo. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Puedes reconstruir el diálogo que sostienes contigo cada día. Puedes convertir esa voz autocrítica en una aliada. Pero primero tienes que reconocer que existe. Observa tus pensamientos cuando fallas. ¿Qué te dices? ¿Te insultas? ¿Te avergüenzas? ¿Te recuerdas errores pasados como si fueran cicatrices abiertas? Ese es el primer paso, darte cuenta, porque no se puede transformar lo que no se identifica. Muchas veces repites frases que ni siquiera son tuyas, son ecos de críticas antiguas, palabras de padres, profesores, parejas, figuras de autoridad que aprendiste a interiorizar como verdades absolutas, pero no lo son, son solo creencias. Y las creencias pueden ser sustituidas. Imagina que un amigo atraviesa un mal momento, que se equivoca. ¿Le dirías que es un inútil, que no sirve para nada, que no merece ser amado? Seguramente no. Entonces, ¿por qué toleras que esa sea la forma en que tú te hablas a ti mismo? Epicteto enseñaba que lo que realmente nos daña no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro. Si vives en guerra con tus pensamientos, no importa lo que logres, siempre sentirás que no basta. Reconstruir tu diálogo interior no es recitar frases positivas como un mantra vacío. Es observar con honestidad brutal las palabras que te repites en silencio y decidir si esas palabras te construyen o te destruyen. Es reemplazar el castigo automático por compasión consciente. Si te equivocas, puedes decirte: cometí un error, pero sigo aprendiendo. Si algo no sale como esperabas, esto no me define, tengo margen para crecer. Si alguien te critica, escucho lo que me sirve y suelto lo que no me pertenece. Hablarte con amabilidad no es debilidad, es sabiduría. No se trata de eliminar la responsabilidad ni de justificar la mediocridad, sino de ser un mentor interno en lugar de un tirano. Séneca decía que el sabio se exige, pero no se tortura, y tú mereces esa sabiduría aplicada a ti. En mi vida aprendí esta lección tarde. Por años me culpaba por todo. Si fallaba, me decía que no servía. Si alguien me rechazaba, asumía que era porque no valía lo suficiente. Vivía atado a una narrativa cruel
que yo mismo había cultivado sin darme cuenta. Pero un día entendí que esa voz no era verdad, solo era hábito, y como todo hábito, se puede cambiar. Comencé a escribirme cartas de comprensión, a hablarme en voz alta con ternura cuando más lo necesitaba. Me sentía extraño, casi ridículo. Pero persistí, y con el tiempo, mi mente dejó de ser un campo de batalla y empezó a parecerse más a un refugio. Tú también puedes lograrlo. No necesitas que el mundo te hable con cariño si tú aprendes a hacerlo primero. La autoestima no nace de aplausos externos, sino de la forma en que dialogas contigo en tus momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Te castigas o te comprendes? ¿Te abandonas o te sostienes? La respuesta a esas preguntas marcará la calidad de tu vida emocional. Reconstruir tu diálogo interior no es un acto de ego, sino un compromiso con tu bienestar. Cada pensamiento cuenta, cada palabra que eliges para definirte deja huella. Que esa huella sea de cuidado, de respeto, de comprensión profunda. Porque solo cuando te conviertes en tu mejor aliado, dejas de mendigar validación en manos ajenas. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy comienzo a hablarme con amor. No por debilidad, sino por sabiduría, porque tu mente será tu hogar o tu prisión, y tú eliges cómo quieres vivir dentro de ti. Lección 2. Recuerda tu valor sin validación externa. Vivimos en una era donde el valor personal parece medirse en números. ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántas veces te elogian o reconocen lo que haces? En este entorno es fácil olvidar una verdad esencial. No necesitas validación externa para saber quién eres ni para sentir que eres suficiente. La búsqueda constante de aprobación se convierte en una prisión invisible, una cárcel de la que solo puedes salir si decides mirar hacia adentro y recordar tu verdadero valor. Porque la estima que cuenta no es la que viene del aplauso ajeno, sino la que brota desde tu propia conciencia. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para ser leído ni admirado, sino para recordarse cada día lo que verdaderamente importa. No necesitaba que el mundo lo aplaudiera, necesitaba únicamente actuar con rectitud y mantenerse fiel a sus principios. Y tú, igual que él, tienes ese poder. Puedes construir tu valor desde dentro, no desde los comentarios que recibes, ni desde los halagos que otros decidan darte, sino desde la claridad de saber quién eres cuando nadie te está mirando. La aprobación externa es adictiva porque da placer inmediato. Es un pequeño golpe de dopamina que te hace sentir válido por un momento, pero cuando esa dosis no llega, el vacío aparece. La ansiedad se instala. Te preguntas qué hiciste mal, por qué hoy no te reconocen. Y esa es la trampa, porque si tu valor depende de que otros te lo den, también pueden quitártelo. En cambio, si tu valor nace de tu esencia, nadie tiene el poder de tocarlo. Epicteto enseñaba que lo único que está bajo nuestro control es nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra actitud. Todo lo demás, incluido lo que otros piensen de nosotros, es externo y por tanto irrelevante. Si alguien te aplaude o te critica, no cambia lo que tú eres. Solo revela su perspectiva, no tu realidad. Pero si te defines por esa perspectiva, te estás entregando. Estás regalando el timón de tu vida a manos ajenas. Estás diciendo: dime quién soy porque yo no lo sé. Durante años, viví pendiente de la opinión de los demás. Me esforzaba por encajar, por complacer, por ser aceptado, y cuando no lo lograba sentía que había fallado. Pero con el tiempo comprendí que ese esfuerzo no me acercaba a mi autenticidad, sino que me alejaba de ella. Me estaba convirtiendo en una versión fabricada de mí mismo, diseñada para gustar, no para ser. Y eso, más que liberador, era agotador. No puedes construir una vida plena si todo lo que haces depende de si otros lo aprueban o no. Séneca advertía que nadie puede vivir en paz si no está en paz consigo mismo. Y esa paz interior solo llega cuando aprendes a valorarte por lo que eres, no por lo que proyectas.
No eres tus logros ni tus fracasos. No eres el aplauso ni el silencio que recibes. Eres tu disciplina, tu integridad, tus pensamientos, tu esfuerzo diario por ser coherente contigo mismo. Eso no se puede medir con un pulgar levantado, ni con un corazón en una pantalla. Eso solo tú lo puedes conocer. Aprender a no depender del me gusta es un acto de rebeldía silenciosa en un mundo sediento de aprobación. Es declarar, no necesito que me valides porque yo ya me he validado. Es mirar tus logros con orgullo aunque nadie los celebre. Es respetarte aunque no te den el reconocimiento que esperabas. Es dejar de pedir permiso para existir, para sentir, para expresarte. Es tener el coraje de ser tú, incluso si nadie más lo aplaude. Tu valía no está en manos ajenas, nunca lo ha estado, solo que lo olvidaste. Te convencieron de que debías ganarte el respeto, cuando en realidad solo necesitas ejercerlo contigo mismo. Te enseñaron que eras valioso si destacabas, si agradabas, si cumplías expectativas. Pero la verdadera libertad llega cuando te desapegas de todo eso y descubres que ya eras suficiente desde antes. No necesitas adornarte con máscaras ni disfrazarte de lo que esperan de ti. Basta con que te recuerdes, con que vuelvas a ti, con que mires al espejo y reconozcas la dignidad que llevas por dentro. Porque al final, quien se conoce no mendiga validación y quien se respeta no negocia su esencia. Si quieres comenzar ese camino hoy, ve a los comentarios y escribe: me reconozco sin aprobación externa. Que esta frase sea tu pacto contigo mismo, que sea el inicio de una vida donde ya no necesitas gustar, solo ser. Lección 3. Aprende a estar solo sin sentir vacío. Aprender a estar solo sin sentir vacío no es un talento reservado a unos pocos sabios, ni una resignación amarga frente a la soledad, sino una capacidad que todos podemos desarrollar si cambiamos la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia afuera. Relaciones, estímulos, pantallas, ruido. Nos enseñaron que la plenitud se encuentra en los vínculos, en el reconocimiento, en la validación ajena. Pero ¿qué sucede cuando el silencio llega y nadie más está presente? Muchos lo viven como una amenaza, como si el hecho de no estar acompañados significara que falta algo. La mente empieza a inquietarse, a buscar escape. Encendemos la televisión, revisamos el teléfono, llenamos cada espacio con algo que nos distraiga de una verdad más profunda. Nos incomoda estar con nosotros mismos, y sin embargo, los estoicos nos invitan a hacer justo lo contrario. Marco Aurelio decía que el hombre se retrae a retiros del campo, de la montaña, del mar, pero el retiro más placentero es el que encuentra dentro de sí mismo. Estar solo no es sinónimo de estar incompleto. Al contrario, es una oportunidad para encontrarte. El silencio puede ser incómodo al principio porque nos expone a lo que hay dentro. Miedos no enfrentados, heridas no sanadas, pensamientos que evitamos. Pero también es un espacio sagrado donde puedes comenzar a sanar. Cuando dejas de huir de ti mismo, descubres que tu propia compañía puede ser rica, profunda y nutritiva. Hazte amigo de ti. Escucha tus pensamientos sin juicio, observa tus emociones sin prisa. No te disperses. Estar solo es un acto de amor propio, una oportunidad para reconectar con tu esencia sin el filtro de los demás. La soledad no es un castigo, es un espejo. En ella ves lo que eres sin adornos. Y aunque al principio puedas sentirte vacío, esa sensación no viene de la ausencia de personas, sino de la desconexión contigo mismo. Lo que llamamos vacío suele ser el eco de una identidad construida sobre lo externo. Epicteto decía que el sabio no necesita compañía para sentirse pleno, porque ha encontrado la paz en sí mismo. Cuanto más te conoces, menos necesitas. Cuando te aceptas, ya no buscas constantemente ser aceptado. Hay una paz silenciosa que nace de estar contigo sin necesidad de justificarte, sin necesidad de agradar. Recuerdo una etapa de mi vida en la que le temía a la soledad. Siempre necesitaba estar haciendo algo, hablando con alguien.
sintiendo que era parte de algún movimiento externo. Me decía que era social, que me encantaba estar rodeado de gente, pero en el fondo sabía que era incapaz de quedarme conmigo mismo más de unos minutos sin sentir ansiedad. Un día, por necesidad más que por decisión, me encontré solo, sin reuniones, sin amigos disponibles, sin planes. Al principio fue angustiante. El ruido mental era ensordecedor, pero no huí. Apagué todo y me senté. Respiré. Dejé que el silencio me envolviera, y en medio de esa aparente nada encontré algo profundo. Por fin podía escucharme. Entendí que no estaba vacío, solo estaba desconectado, y cuanto más tiempo pasaba conmigo, más comprendía mis necesidades reales, más claro veía mi camino, más paz sentía. Desde entonces, busco momentos de soledad no como un escape del mundo, sino como un regreso a casa. Séneca decía que aquel que disfruta su propia compañía nunca está solo. Es un cambio de perspectiva. No se trata de rechazar a los demás, sino de dejar de depender de ellos para sentirte completo. Es en la soledad donde te haces fuerte, porque ya no necesitas muletas emocionales. No se trata de encerrarse, sino de aprender a disfrutar del espacio interno. La mayoría de las personas no huyen de la soledad, huyen de enfrentarse a sí mismas. Pero lo que no se enfrenta, persiste. Y cuando por fin lo haces, descubres que no hay monstruo, solo partes de ti que necesitan ser vistas, comprendidas y aceptadas. Estar solo no es un fracaso social, es un triunfo personal. No hay mayor libertad que saber que tu bienestar no depende de nadie más. Porque entonces, cuando compartes con otros, no lo haces por necesidad, sino por elección. Ya no amas por miedo a estar solo, sino porque tienes tanto dentro que deseas compartirlo. Y esa es la forma más pura de conexión. Si alguna vez has sentido que la soledad te abruma, detente. No huyas, respira, observa, escúchate. Tal vez no necesitas más compañía, sino más presencia. Tal vez no estás vacío, solo olvidaste quién eres cuando no estás rodeado de ruido. La paz que buscas afuera ya está dentro de ti. Solo necesitas el coraje de quedarte contigo, el tiempo suficiente para encontrarla. Si estás listo para empezar ese viaje, ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a disfrutar de mi propia compañía. Ese será tu primer acto de libertad. Lección 4. Reescribe tu historia personal. No eres lo que te ocurrió, no eres tus heridas, ni tus errores, ni las etiquetas que otros pusieron sobre ti cuando aún no sabías quién eras. Eres mucho más que eso. Eres la posibilidad de una nueva historia, una historia que aún puedes escribir. Durante años, cargamos con una narrativa que no elegimos. Soy así porque me lastimaron. No valgo porque fallé. Nunca podré porque siempre me dijeron que no. Y sin darnos cuenta, esas frases se convierten en identidades. Nos definimos por lo que nos rompió, por lo que nos dolió, por lo que salió mal. Pero, ¿quién dijo que eso debía ser permanente? Los estoicos sabían que nada externo tiene el poder de definirnos a menos que nosotros se lo demos. Epicteto decía que no son los hechos, sino nuestras interpretaciones, lo que nos afecta. Si lo que crees sobre ti te hace daño, quizás ha llegado el momento de cuestionarlo. ¿Y si no es verdad? ¿Y si lo que te ocurrió no fue el final, sino el principio de algo más grande? La mayoría de nosotros no escribimos nuestra historia, solo la repetimos. La arrastramos como una pesada cadena, sin atrevernos a cambiarla. Pero tú no eres ese niño al que no valoraron. No eres la adolescente que se sintió insuficiente. No eres el adulto que cometió un error y pagó un precio. Eres alguien que ha sobrevivido. Y si has llegado hasta aquí, mereces algo mejor que vivir anclado en el pasado. Marco Aurelio escribía que cada día es una nueva vida. Y tenía razón. Podemos renacer tantas veces como elijamos dejar atrás lo que ya no nos representa. No se trata de negar lo vivido, sino de decidir cómo interpretarlo. Puedes mirar tu pasado como una condena o como una maestra. Puedes ser víctima de lo que sufriste o creador de lo que viene. Nadie puede hacerlo por ti. Tú eliges.
Si sigues repitiendo que no puedes, que no mereces, que no eres suficiente, solo estarás reforzando el relato que otros escribieron por ti. Pero si decides hoy cambiar el guión, incluso una sola palabra puede transformar toda tu historia. No es magia, es voluntad. Muchos piensan que están atrapados porque su infancia fue difícil, porque alguien los traicionó, porque fracasaron, porque se equivocaron. Pero los estoicos nos recuerdan que el pasado no tiene poder sobre el presente, salvo el que tú le das. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir qué hacer con eso. Tal vez ese rechazo te enseñó a valorarte. Tal vez esa caída te obligó a levantarte con más fuerza. Tal vez ese dolor fue el impulso que hoy te empuja a no conformarte. Si logras ver lo vivido no como una maldición, sino como materia prima para construir tu grandeza, habrás reescrito tu historia sin borrar una sola página. Yo mismo arrastré durante años una narrativa de escasez. Me repetía que no era suficiente, que los errores del pasado definían mis límites. Cualquier tropiezo era una confirmación de mi incapacidad. Me escondía tras la excusa de lo que me había tocado vivir. Pero un día entendí que si no cambiaba mi relato interno, nada cambiaría afuera. Empecé por hablarme diferente, por no repetir lo que me dijeron quienes no creyeron en mí, por dejar de actuar como si todo estuviera escrito en piedra. Poco a poco, esa voz interna que antes me juzgaba empezó a alentarme. Cambié el no puedo por todavía no. Cambié el fallé por aprendí. Cambié el así soy por así fui, pero ya no más. No fue rápido, no fue fácil, pero fue posible. Los estoicos sabían que somos responsables de nuestra mente, que si no tomamos las riendas, viviremos a merced del azar y la memoria. Si cada día repites la historia de tu dolor, seguirás siendo ese personaje. Pero si eliges narrarte desde la superación, desde el crecimiento, desde la sabiduría adquirida, el pasado deja de doler y comienza a servir. Y en ese cambio de perspectiva está tu libertad, porque nadie puede quitarte lo que tú decides integrar con coraje. Hoy quiero que te detengas un momento, que mires hacia atrás no para llorar, sino para honrar, no para quedarte ahí, sino para tomar impulso, y luego mírate al espejo y pregúntate, ¿quién decido ser hoy? Porque el pasado ya fue, pero tu historia sigue, y tú eres el autor, no eres lo que te ocurrió, eres lo que elijas hacer con eso. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe, hoy comienza mi nueva historia, yo la escribo, yo la vivo. Repite esa frase cada día y empieza a ser el protagonista que tu vida merece. Lección 5. Elimina las comparaciones destructivas. Compararte con otros es una trampa silenciosa. Al principio parece inofensiva. Un vistazo en redes sociales, una conversación casual, una mirada al éxito ajeno. Pero sin darnos cuenta, esa comparación empieza a envenenar nuestra mente. Lo que antes eran logros propios, ahora parecen insignificantes frente a lo que otros han conseguido. Lo que antes era orgullo se convierte en duda, y lo que antes era motivación se transforma en desánimo. La comparación destructiva no mejora tu vida, la fragmenta, te roba la paz, nubla tu claridad y te aleja de tu autenticidad. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, el camino de cada persona era único e incomparable. Marco Aurelio escribió que debemos contentarnos con seguir nuestra propia naturaleza y no la de los demás. Porque lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Nadie más tiene tu contexto, tu historia, tus cicatrices. Nadie ha vivido lo que tú has vivido ni siente el mundo como tú lo sientes. Y sin embargo, nos exigimos los mismos resultados al mismo tiempo con los mismos parámetros. Compararte te desconecta de tu propósito, te hace olvidar lo que realmente te importa. Empiezas a correr carreras que no son tuyas, a perseguir metas ajenas, a despreciar tu progreso solo porque no se parece al de otro. Y en ese proceso pierdes lo más valioso, tu esencia. No puedes florecer si estás ocupado mirando el jardín del vecino. Un árbol no crece más rápido porque otro ya dio fruto. Cada quien tiene su propio reloj vital.
Epicteto enseñaba que la libertad nace cuando dejamos de preocuparnos por lo que no está en nuestro control. Y eso incluye los logros, la belleza, el talento o el momento vital de los demás. Si alguien brilla, eso no significa que tú estés apagado. Si alguien llega antes, eso no implica que tú vayas tarde. No se trata de negar el valor ajeno, sino de dejar de usarlo como medida para juzgarte. Puedes admirar sin envidiar, puedes aprender sin imitar. Lo que otros hacen puede inspirarte, pero nunca debe definirte. Durante años me comparé con personas que parecían tenerlo todo. Más éxito, más reconocimiento, más claridad. Cada vez que alcanzaba una meta, no tardaba en mirar a los lados. Siempre había alguien que había llegado más lejos, y eso convertía cada logro en una fuente de ansiedad, no de alegría. No era feliz con mi progreso porque lo medía con una vara ajena. Hasta que un día entendí que compararse es una forma de maltrato hacia uno mismo. Es decirte, lo que eres no es suficiente. Es olvidar que tu camino tiene su propio ritmo y que la belleza está en recorrerlo con presencia, no con prisa. La comparación constante te convierte en espectador de tu vida. Vives evaluando, midiendo, juzgando, pero no estás realmente ahí. No disfrutas el proceso porque estás más enfocado en lo que otros están haciendo. Los estoicos nos invitan a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué puedo mejorar hoy? ¿Qué decisión me acerca a mi propósito? En vez de mirar a los lados, mira al frente. En vez de competir, comprende. En vez de imitar, crea. La única comparación válida es contigo mismo, con quien fuiste ayer, con quien estás siendo hoy, con quien deseas llegar a ser. Si vas un paso más allá que ayer, estás avanzando. Si has aprendido algo que antes no sabías, estás creciendo. Si has tenido el coraje de seguir a pesar de la duda, ya estás ganando. La vida no es una carrera lineal. Hay momentos de avance y momentos de pausa, días de claridad y días de sombra. Y todo forma parte del proceso. No todos florecen en primavera, algunos lo hacen en otoño, pero florecen igual. No eres menos por ir más lento. No vales menos por no encajar en los tiempos de otros. Tu viaje es sagrado, precisamente porque es solo tuyo. Así que cada vez que sientas que no estás a la altura, recuerda, no estás aquí para superar a nadie. Estás aquí para ser tú, en tu versión más plena y consciente. La verdadera grandeza no está en compararte, sino en conocerte, respetarte y avanzar con firmeza en tu propio camino. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy me libero de las comparaciones, sigo mi propio camino. Al hacerlo, reafirmas tu compromiso con tu autenticidad y tu paz, porque nadie más puede vivir la vida que solo tú viniste a vivir. Lección 6. Define tus propios estándares. Vivimos en un mundo que nos bombardea con estándares ajenos. Desde pequeños nos dicen cómo debe lucir el éxito, qué debemos lograr para sentirnos valiosos, qué camino tomar para ser alguien en la vida. Nos enseñan que hay un molde al que debemos adaptarnos y que solo quienes encajan son dignos de respeto. Pero en medio de ese ruido, muchos pierden el rumbo, la identidad, la paz. Empiezan a vivir para cumplir expectativas que ni siquiera eligieron. Se comparan, se esfuerzan por agradar y al final del día, aunque lo consigan todo, se sienten vacíos. Porque la verdadera autoestima no se construye con logros que otros aplauden, sino con la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Los estoicos lo entendieron con claridad. No hay mayor tranquilidad que vivir en armonía con uno mismo. Marco Aurelio decía que la vida del hombre se arruina cuando trata de complacer a todos menos a sí mismo. No se trata de egoísmo, sino de autenticidad, de dejar de vivir bajo el guión que otros escribieron para ti y atreverte a escribir el tuyo. La autoestima no nace de alcanzar metas ajenas, sino de respetarte lo suficiente como para definir las tuyas propias. Cuando actúas según tus valores, aunque nadie lo note, tu alma lo celebra. En cambio, cuando haces lo que no quieres solo para encajar, te traicionas un poco cada vez.
Y esa traición silenciosa es la que destruye lentamente tu confianza. Epicteto enseñaba que la clave para la libertad está en entender qué está bajo nuestro control. Y lo que siempre lo está es tu estándar personal. ¿Qué defines como éxito? ¿Qué consideras aceptable? ¿Qué te parece honorable? Si dejas que eso lo decidan otros, serás esclavo de su juicio. Pero si lo decides tú, serás dueño de tu dignidad. Imagina a alguien que siempre busca aprobación. Cambia su comportamiento según quien esté presente. Se esfuerza por agradar, aunque eso implique callarse, ceder, fingir. Puede que obtenga elogios, pero cada día se aleja más de sí mismo. Su autoestima no crece, se desgasta, porque cada acto que no nace del corazón deja una grieta en el alma. Ahora imagina a alguien que tiene claro lo que cree, lo que valora, lo que quiere. Tal vez no sea el más popular, tal vez no cumpla con los estándares sociales, pero su presencia transmite fuerza, porque no necesita imponerse ni esconderse, simplemente es, y eso basta. Séneca decía que nadie puede vivir feliz si no se respeta a sí mismo, y el respeto propio empieza por no vender tus principios a cambio de aceptación, por decir esto soy, esto creo, esto elijo, incluso cuando el mundo diga lo contrario. A veces, eso significa ir en contra de la corriente, decidir que tu éxito no es tener más, sino vivir mejor, que tu valor no se mide por la fama, sino por la fidelidad a tu esencia, que no necesitas cumplir el sueño de tus padres, ni de tus amigos, ni de la sociedad, si ese sueño no te pertenece. Hace años, yo medía mi valor según los ojos de los demás. Me obsesionaba con cumplir con lo que se esperaba de mí, el trabajo perfecto, la imagen adecuada, el ritmo impuesto, hasta que un día, rodeado de elogios, me sentí profundamente desconectado. Tenía todo lo que se suponía que debía querer, pero no me sentía orgulloso. Me sentía ajeno a mi propia vida. Fue entonces cuando empecé a cuestionar, ¿qué quiero yo? ¿Qué significa éxito para mí? ¿Qué decisiones me acercan a la persona que quiero ser? Las respuestas no llegaron de inmediato, pero al buscarlas, comencé a recuperar mi voz. Empecé a actuar según mis valores, aunque eso significara decepcionar a algunos, y con cada acto coherente, mi autoestima crecía, no por lo que lograba, sino por lo que me respetaba. Definir tus propios estándares no es un lujo, es una necesidad, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará por ti, y ese alguien no vivirá con las consecuencias de tus decisiones, tú sí. Atrévete a cuestionar todo lo que das por sentado. Pregúntate si lo que persigues es tuyo o heredado, si tus metas te representan o solo son una máscara. Y si descubres que has estado viviendo para complacer, no te culpes, pero no sigas por ese camino. Tienes derecho a redefinir tu vida, a construir una autoestima que no dependa de likes, ni de ascensos, ni de sonrisas falsas. Una autoestima que se sostenga sola, porque nace de la verdad. La vida es demasiado corta para vivirla según lo que otros esperan. Define tus propios estándares, sé fiel a lo que eres y empieza a caminar con la frente en alto, porque cuando tú decides lo que vale la pena, el ruido del mundo se vuelve irrelevante. Si esto resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy decido vivir bajo mis propios valores, no por rebeldía, sino por libertad, porque tu mejor versión no se encuentra cumpliendo expectativas ajenas, sino siendo fiel a ti mismo. Lección 7. Practica la autoafirmación diaria. Practicar la autoafirmación diaria no es un acto de ego, sino de equilibrio interior. En un mundo que constantemente nos señala lo que nos falta, lo que hacemos mal o en lo que aún no somos suficientes, recordar lo que sí hacemos bien es una forma de resistencia silenciosa. La mente, por naturaleza, tiende a enfocarse en lo negativo, en los errores, en las dudas, en las comparaciones. Pero si no entrenamos la mirada para ver también lo valioso, terminamos creyendo que no somos nada más que nuestras fallas. Por eso, afirmarte no es un gesto superficial, es una necesidad emocional.
Es un escudo contra el juicio externo y una semilla de fortaleza interna. No se trata de mirarte al espejo repitiendo frases vacías, sino de anclarte cada día en una verdad que muchas veces olvidas, que estás haciendo lo mejor que puedes, que has superado más de lo que recuerdas, que hay cosas en ti que merecen ser reconocidas. Marco Aurelio decía que cada día es una nueva vida. Si es así, ¿por qué no empezar cada mañana recordándote quién eres realmente? ¿Por qué permitir que la voz de la inseguridad sea la única que resuena dentro de ti? La autoafirmación empieza con el lenguaje, con las palabras que te dices sin darte cuenta. Cuando te equivocas, te insultas mentalmente o te das espacio para aprender. Cuando logras algo, te felicitas o lo minimizas. Cuando alguien te reconoce, lo aceptas o lo niegas como si no lo merecieras. La forma en la que te hablas crea el mundo en el que vives. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y muchas veces la interpretación más cruel no viene de los demás, sino de ti mismo. Por eso, empieza a prestar atención a tus palabras. Reemplaza el «soy un desastre» por «estoy aprendiendo». Cambia el «nunca hago nada bien» por «estoy progresando, aunque sea lento». Y si no encuentras algo grande que celebrar hoy, encuentra algo pequeño, una buena decisión, un gesto amable, un paso en la dirección correcta. Afirmarte no es engañarte, es recordarte la parte de ti que a veces olvidas. Una práctica poderosa es escribir tus logros cada noche. No importa si parecen insignificantes. ¿Fuiste más paciente con alguien hoy? ¿Terminaste una tarea que postergabas? ¿Cuidaste tu cuerpo, tu mente o tus emociones de alguna manera? Anótalo. Haz de esa lista un hábito, no para inflar el ego, sino para equilibrar la balanza de una mente que suele cargar más con la culpa que con la gratitud. Séneca decía que la vida es más corta de lo que pensamos y que desperdiciarla en despreciarnos es uno de los errores más tristes. Cuando escribes tus logros, estás entrenando tu cerebro a ver lo que sí funciona, lo que sí está creciendo, lo que sí se está construyendo, y eso te da combustible para seguir. También es útil tener afirmaciones personales que te repitas en momentos clave, no como frases mágicas, sino como anclas. Cuando sientas miedo, estoy preparado para esto aunque dude. Cuando sientas ansiedad, puedo manejar un momento a la vez. Cuando sientas culpa, estoy aprendiendo, y eso también vale. Estas frases no borran el problema, pero te colocan en una posición de poder. Te recuerdan que no eres un espectador de tu mente, sino su dueño. La repetición crea nuevas rutas en el pensamiento. La autocrítica te entrena para fallar. La autoafirmación te entrena para crecer. Yo mismo he practicado esto en los momentos más inciertos de mi vida. Hubo etapas en las que no creía en mí. Todo parecía estar mal, pero cada noche escribía 3 cosas buenas que había hecho ese día. A veces eran ridículas, como no grité cuando me irritaron o comí sano al menos una vez. Pero con el tiempo, esas pequeñas afirmaciones comenzaron a cambiar la manera en la que me veía. No porque todo mejorara afuera, sino porque yo comencé a mejorar por dentro. No necesitamos un cambio de vida radical. A veces, solo necesitamos dejar de maltratarnos y empezar a reconocernos. Recuerda, afirmarte es un hábito, y como todo hábito, se entrena con repetición y paciencia. No será natural al principio, quizá incluso te parezca incómodo, pero con el tiempo será tu nueva forma de pensar, y entonces, cuando el mundo intente hacerte dudar de ti, ya tendrás una voz interna que no se quiebra tan fácil, porque sabrás lo que vales, aunque nadie más lo diga. Y ese conocimiento no te lo podrá quitar nadie, así que empieza hoy. Escribe una afirmación sobre ti, por pequeña que sea, y repítela en voz alta. Luego ve a los comentarios y escribe, hoy elijo recordarme quién soy. Al hacerlo, estás reclamando el poder de tu mente. No lo pospongas, reafírmate, porque cuando tú crees en ti, el mundo entero empieza a mirarte diferente. Lección 8.
Acepta tu imperfección con dignidad. Aceptar la propia imperfección puede parecer, a primera vista, una rendición. Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente hacia la imagen, la excelencia y la corrección constante, como si cada error, cada debilidad o cada sombra fuera una prueba de que no somos lo suficientemente buenos. Pero, ¿y si te dijera que en tu imperfección reside precisamente lo que te hace valioso? Los estoicos entendían que la paz interior no se alcanza a través de la perfección, sino mediante la aceptación serena de la realidad, y esa realidad empieza por nosotros mismos. No necesitas ser perfecto para merecer amor, ni para merecer respeto, ni siquiera para vivir con dignidad. Basta con que seas honesto contigo. Basta con que no huyas de lo que eres, porque no hay mayor fortaleza que la de mirar tus defectos con calma y decir, aún así, me acepto. Epicteto decía que lo que realmente nos daña no es lo que somos, sino la opinión que formamos de nosotros mismos. Y cuando esa opinión está basada en una expectativa imposible de perfección, cada error se convierte en una herida, cada defecto en una condena. Pero si comprendes que fallar no te quita valor, que tropezar no te hace indigno, comienzas a liberarte. No se trata de glorificar la mediocridad ni de resignarse a lo que duele, sino de entender que el crecimiento no exige culpa ni autoflagelación, sino compasión y claridad. Yo mismo he pasado años persiguiendo una versión ideal de mí que nunca llegaba. Cuando era disciplinado, me juzgaba por no ser más espontáneo. Cuando era amable, me reprochaba no haber sido firme. Cuando hablaba con fuerza, me acusaba internamente de ser demasiado duro, hasta que comprendí que no podía ganar, porque el juez dentro de mí nunca estaba satisfecho, y entonces me detuve. Dejé de intentar agradarle. Empecé a observarme como lo haría un buen maestro, con exigencia sí, pero también con empatía. Marco Aurelio recordaba que incluso los emperadores tienen pensamientos oscuros y aún así se levantan cada día a cumplir con su deber. Eso es dignidad. No es la ausencia de conflicto interno, sino la decisión de caminar recto, incluso cuando uno se siente roto. Aceptar tu vulnerabilidad no te debilita, al contrario te vuelve humano, y la humanidad, cuando es asumida con valor, tiene una belleza cruda que ninguna máscara puede superar. A veces pensamos que solo seremos dignos cuando dejemos de fallar, cuando finalmente seamos suficientes. Pero ese momento no existe, porque el amor auténtico, el que nace desde adentro, no se basa en logros ni en rendimiento. Se basa en el reconocimiento de que, incluso con nuestras caídas, seguimos siendo completos, no perfectos, pero enteros. ¿Cuántas veces nos exigimos ser invulnerables? Nos prohibimos llorar, dudar, cansarnos, pero en ese intento por ser impenetrables, nos volvemos rígidos, distantes, desconectados. Los estoicos no eran fríos, eran profundos. No negaban las emociones, las observaban sin dejarse arrastrar por ellas. Y eso solo es posible cuando uno deja de luchar contra lo que es y empieza a colaborar con su propia humanidad. No necesitas demostrar tu valía a cada instante. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser la versión mejorada de ti para merecer respeto. Necesitas, más bien, empezar a verte como ya merecedor, no por arrogancia, sino por reconocimiento, el de haber llegado hasta aquí con tus heridas, tus intentos y tus aprendizajes, porque incluso tu sombra forma parte de tu camino. Incluso tus tropiezos han construido algo en ti. La autoaceptación no es el final del crecimiento, es el inicio de uno más auténtico, uno que no parte de la carencia, sino de la comprensión. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, y ese puerto es tu paz, no tu perfección. Hoy puedes dejar de esconder lo que eres, puedes permitirte fallar y aprender sin odio hacia ti. Puedes respirar, sabiendo que no necesitas probar nada, que tu dignidad no se negocia con tus errores, que tu valor no depende de cuán pocas veces caes,
sino de cuántas veces te levantas con compasión. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: acepto mi imperfección con dignidad. Hazlo no como una frase bonita, sino como una promesa interna de liberarte del peso de ser impecable. Porque solo cuando dejas de luchar contra ti, puedes empezar a vivir en paz contigo. Lección 9. Fortalece tu identidad desde adentro. En un mundo que te empuja constantemente a ser algo que no eres, fortalecer tu identidad desde adentro se convierte en un acto de resistencia silenciosa. Vivimos rodeados de etiquetas: el exitoso, la fracasada, el divertido, la madre ejemplar, el irresponsable, el jefe, el amigo, y muchas veces nos perdemos dentro de ellas. Nos acostumbramos tanto a cumplir con expectativas ajenas que olvidamos preguntarnos quiénes somos realmente cuando no hay nadie mirando. ¿Quién eres cuando te quitas los disfraces sociales, cuando el aplauso desaparece y solo quedas tú frente al espejo? Esa es la pregunta que los estoicos aprendieron a responder desde la más profunda introspección. Porque para ellos la libertad no consistía en hacer lo que quisieran, sino en ser quienes debían ser, sin depender de la mirada de los demás. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, no escribía para ser leído, escribía para sí mismo, para recordarse cada día que su valor no dependía de ser emperador, sino de mantenerse íntegro, de vivir conforme a la razón y la virtud. ¿Puedes decir lo mismo de ti? ¿O has empezado a creer que vales solo si cumples con ciertas condiciones externas? Un trabajo determinado, cierto número de seguidores, una imagen perfecta, un cuerpo aprobado por otros. Vivimos en una época donde la validación externa se ha convertido en la droga más adictiva y más devastadora. Pero cuando basas tu identidad en lo que no controlas, quedas a merced de lo que cambia. Hoy te celebran, mañana te ignoran. Hoy te quieren, mañana te olvidan. Y si tu sentido del yo está atado a eso, tu estabilidad emocional será tan frágil como una hoja en el viento. Fortalecer tu identidad desde adentro empieza por hacer algo radical: detenerte y escucharte. Preguntarte sin miedo: ¿qué valoro de verdad? ¿Qué tipo de persona quiero ser, incluso si nadie lo reconoce? ¿Qué ideas, qué principios, qué acciones me hacen sentir que estoy en mi centro, que no me traiciono? Epicteto enseñaba que no eres tu cuerpo, ni tu posición, ni tus posesiones. Eres tu carácter, tus elecciones, tu dominio sobre ti mismo. Cuando dejas de definirte por lo que el mundo etiqueta, descubres una versión más honesta de ti. Una que no necesita adornos, una que no está a la venta. Tu identidad no está en el rol que desempeñas en tu familia, ni en lo que los demás esperan de ti. Está en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si para agradar cambias tu forma de hablar, de vestir, de actuar, estás sacrificando lo más sagrado que tienes, tu autenticidad. Y como todo lo valioso, la autenticidad requiere cuidado, coraje y compromiso, porque no siempre te aplaudirán por ser tú mismo. A veces te criticarán, te rechazarán, incluso se alejarán. Pero si permaneces fiel a ti, si decides que tu paz vale más que la aprobación ajena, ganarás algo mucho más importante que aceptación: respeto por ti mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trataba de encajar a toda costa. Me moldeaba según el entorno. Si estaba con personas superficiales, fingía interés. Si estaba con personas ambiciosas, exageraba mis logros. Si estaba con personas inseguras, me volvía pequeño para no incomodar. Al final del día no quedaba nada de mí, solo una imagen distorsionada, agotada de tanto actuar. Un día me pregunté: ¿quién soy si dejo de actuar? La respuesta no llegó de inmediato, pero comenzó un camino de reconexión, de descubrir qué me apasiona, qué me conmueve, qué me enfurece, qué me inspira, y sobre todo, de tener el valor de ser coherente con eso. Fortalecer tu identidad desde adentro no es un proceso rápido ni cómodo. Implica desapegarte de muchas creencias, soltar máscaras, decepcionar expectativas ajenas, perder lugares en los que ya no encajas. Pero también
implica ganar algo inmenso, la posibilidad de vivir desde tu verdad, de mirar hacia atrás y saber que fuiste tú en cada paso, incluso cuando fue difícil. Séneca decía que quien vive para agradar a los demás se condena a la esclavitud más dura, porque no hay cadenas más pesadas que las que uno mismo se impone para ser aceptado. Hoy, más que nunca, ser tú mismo es un acto de coraje, no porque seas perfecto, sino porque has decidido dejar de huir de tu verdad, porque te das permiso de ser contradictorio, de cambiar, de evolucionar, pero sin traicionarte. No tienes que gustarle a todos, solo tienes que gustarte a ti. Cuando apagas las luces del día y te enfrentas al silencio de tu conciencia. Si fortaleces tu identidad desde adentro, descubrirás que nada externo tiene poder sobre ti, porque tú ya has elegido quién eres, y eso no se negocia. Ve ahora a los comentarios y escribe, soy más yo que nunca. Con esa frase, sellas tu decisión de dejar de vivir en función del mundo y empezar a vivir en función de tu verdad. No esperes a que te den permiso. Empieza hoy. Empieza contigo. Lección 10. Rodéate sin depender. Estar acompañado no implica necesitar. Relaciónate desde la plenitud, no desde la carencia. Aprende a dar sin anularte. El amor propio protege tus vínculos. La soledad no es enemiga del alma, es su espejo más honesto. Y en ese reflejo aprendemos una de las lecciones más difíciles. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte vacío, no por falta de compañía, sino por la ausencia de una conexión contigo mismo. Muchos buscan en los demás lo que no encuentran en su interior: validación, afecto, propósito. Pero cuando esa búsqueda se convierte en dependencia, los vínculos dejan de ser elecciones libres y se transforman en cadenas invisibles. Epicteto decía que somos esclavos de aquello que creemos necesitar, y nada nos esclaviza más que la idea de que sin alguien no podemos estar bien. La dependencia emocional no nace del amor, sino del miedo. Miedo a estar solo, a no ser suficiente, a no tener valor por uno mismo. Pero si lo que nos une a alguien es la necesidad, no es amor, es carencia compartida. Relacionarse desde la plenitud es comprender que no estás con alguien para llenar un vacío, sino para compartir una abundancia. No das porque te falte algo, das porque tienes tanto que ofrecer que se desborda. Marco Aurelio recordaba que la fuente que brota no se agota al dar. Y así también debe ser nuestro vínculo con los demás, libre, generoso, pero nunca desesperado. Amar desde la plenitud significa elegir al otro sin urgencia, sin la angustia de perder, sin el deseo de poseer. Porque cuando dependes no amas, posees, y cuando posees, dejas de ver al otro como es y empiezas a exigirle que sea como necesitas. Entonces aparece la frustración, la exigencia, el conflicto. Si das para que te den, si cuidas esperando que te cuiden, si estás esperando siempre una respuesta, entonces no estás dando, estás negociando. Y el amor no es un contrato de necesidades. Amar sin anularte implica respetar tu espacio, tu tiempo, tu voz. No tienes que diluirte en otro para conectar. Puedes amar profundamente y aún así decir, esto no lo acepto. Aquí pongo un límite. Esto no me hace bien. Séneca enseñaba que el sabio no rechaza el afecto, pero tampoco lo suplica. Sabe estar con otros, pero también sabe retirarse cuando su paz se ve amenazada. ¿Cuántas veces hemos soportado lo insoportable por no querer quedarnos solos? ¿Cuántas veces hemos callado lo que duele, aceptado lo inaceptable, porque el miedo a la pérdida era más grande que el amor propio? Pero cada vez que renuncias a ti para no perder a otro, te pierdes dos veces. Primero, porque dejas de escucharte. Y segundo, porque enseñas al otro que puede no considerarte. Estar con alguien debe ser una suma, no una resta. Una expansión, no una reducción. Recuerdo un momento en el que me vi atrapado en una relación que me drenaba. Me decía que era amor, pero en realidad era apego, dependencia, necesidad de sentirme querido a toda costa. Me olvidé de mí.
y cuando finalmente me quedé solo, sentí vértigo. Pero ese abismo era mi salvación disfrazada. Solo en el silencio pude volver a escucharme, volver a verme, y entonces comprendí que nunca más iba a quedarme donde no pudiera ser yo mismo, que el amor propio no me haría egoísta, sino más capaz de amar sin destruirme en el intento. Rodéate de quienes sumen, de quienes te inspiren a ser mejor sin exigírtelo, de quienes te acompañen sin pretender salvarte. No necesitas un salvador, necesitas caminar al lado de alguien que también camina, alguien que no tema a tu fuerza ni se aproveche de tu vulnerabilidad, alguien que no se sienta dueño de tu paz ni obligado a cargar con tus heridas. Y para encontrar a esa persona, primero tienes que ser esa persona contigo. No puedes esperar recibir desde el vacío lo que tú mismo no estás dispuesto a darte. La calidad de tus relaciones es el reflejo de tu relación contigo. El verdadero vínculo nace cuando dos personas enteras deciden caminar juntas, no para completarse, sino para compartir lo que cada una ya es. Desde esa madurez nace el respeto, la libertad y la paz. No es cuestión de estar o no estar acompañado, es cuestión de cómo estás contigo cuando estás con otros. Si te pierdes en el otro, si te aferras, si temes que se vaya porque te sientes incompleto sin él, entonces has confundido amor con necesidad. Y la necesidad no construye, aprieta. Rodéate, pero no te aferres. Ama, pero no te anules. Comparte, pero no te vacíes. El amor propio no es un muro, es un faro. Ilumina tus vínculos y te protege del naufragio emocional. Y recuerda, no estás solo por estar sin alguien. Estás solo cuando te abandonas a ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: me rodeo desde la plenitud. Así reafirmas tu compromiso de amar sin depender y vivir desde la libertad interior. Lección 11. Establece límites que te cuiden. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino una forma de amor propio. Muchas veces confundimos la amabilidad con la complacencia, la generosidad con el sacrificio constante, el cariño con la falta de límites. Pero vivir sin decir no cuando algo nos incomoda es vivir cediendo terreno al desgaste, a la pérdida de energía y con el tiempo a la pérdida de uno mismo. Los estoicos no hablaban directamente de límites como lo hacemos hoy, pero sí defendían con claridad la necesidad de proteger el alma, de vivir conforme a la razón y no al deseo de agradar a otros, porque complacer a todos es traicionarse a uno mismo. Epicteto decía que lo que está bajo nuestro control es nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras acciones. Ceder todo eso para no incomodar es renunciar a nuestra libertad. Decir no es uno de los actos más poderosos que puede hacer una persona. No porque sea desafiante, sino porque exige claridad. Quien dice no sabe lo que quiere y lo que no. Sabe hasta dónde llega su responsabilidad y a partir de dónde comienza la de los demás. Establecer límites es definir el espacio que protege nuestra paz, nuestra energía y nuestro bienestar. No se trata de levantar muros, sino de trazar líneas claras que indiquen dónde termina nuestra entrega sana y empieza la autoexplotación emocional. Porque el que da siempre sin pausa acaba vacío. Y no hay virtud en entregarse hasta desmoronarse. Al principio, poner límites incomoda. A nosotros mismos porque tememos decepcionar. Y a los demás porque estaban acostumbrados a una versión de nosotros que les beneficiaba. Pero quien te quiere de verdad no se va porque le digas no. Quien te aprecia, celebra que te cuides. Quien te respeta, entiende tu silencio, tu distancia o tu decisión de no estar disponible para todo. Y quien se aleja porque ya no puedes sostenerle el mundo, nunca estuvo contigo, estaba con lo que ofrecías. Marco Aurelio nos recordaba que lo que los demás piensen o hagan no nos pertenece. Lo que sí depende de nosotros es nuestra respuesta, y entre las más sabias está decir hasta aquí. En lo cotidiano, los límites se ponen en los pequeños gestos. Cuando alguien interrumpe tu descanso y decides no responder de inmediato.
cuando te piden algo que sabes que te dañaría o te exigiría demasiado, y tienes el valor de negarte, cuando marcas un tiempo para ti y lo defiendes como sagrado. Cada uno de esos actos construye una muralla invisible que resguarda tu integridad, porque nadie te va a dar espacio si no lo reclamas tú primero. En mi vida aprendí a golpes lo que significa no poner límites. Durante años pensé que ayudar siempre era lo correcto, que ceder era noble, que estar disponible era sinónimo de generosidad. Hasta que comencé a sentirme agotado, frustrado, resentido incluso con personas a las que quería. Pero el problema no eran ellos, era yo, que nunca dije basta, era yo, que por miedo a perder afecto me perdía a mí. La rabia que sentía no era contra los otros, era la ira acumulada de no haberme cuidado. Ese fue el punto de inflexión. Comprendí que cada vez que decía sí sin querer, le decía no a mi paz, que cada vez que evitaba una incomodidad externa generaba una tormenta interna. Y ahí decidí comenzar de nuevo, con pequeños límites claros y tranquilos, con respeto pero con firmeza. Y lo más increíble fue que no perdí relaciones valiosas. Al contrario, muchas mejoraron, porque la gente te respeta más cuando tú también lo haces. Séneca decía que no debemos permitir que lo externo perturbe nuestro interior, y eso incluye las demandas, los chantajes emocionales, las manipulaciones sutiles o las expectativas no sanas. Si cada uno cargara solo con su parte, el mundo sería menos tenso, pero vivimos absorbiendo lo que no nos corresponde por miedo a dejar de ser queridos. Y en ese afán nos abandonamos. Poner límites es decir, me importas, pero también me importo. Es declarar, puedo ayudarte pero no a costa de romperme. Es afirmar, te escucho pero no acepto que me grites. Son frases simples, pero con una carga de dignidad enorme. Nadie tiene el derecho de agotarte, nadie merece más atención que tu propia paz, porque al final, el único compromiso real que tienes es contigo. Lo demás puede cambiar, puede irse, puede volverse oscuro, pero si tú estás bien contigo, todo lo demás es manejable. Los límites no son un muro entre tú y el mundo, son un puente hacia relaciones más sanas, donde nadie da más de lo que puede y donde todos se respetan como son. Así que si estás cansado de sentirte invadido, comienza hoy. Pon tu primer límite, uno pequeño pero claro, y verás cómo algo dentro de ti se endereza, como si tu alma te dijera, gracias por volver. Escribe ahora en los comentarios, hoy me respeto, hoy me cuido, hoy pongo límites. Que esa frase sea tu compromiso con tu dignidad, porque quien aprende a decir no, se está diciendo a sí mismo, sí, yo valgo. Lección 12. Haz de tu progreso un compromiso. Haz de tu progreso un compromiso, no una meta que persigues con ansiedad, ni una promesa vacía que haces cada año y olvidas cada lunes. Un compromiso verdadero, silencioso, firme, contigo mismo. La mayoría espera sentirse bien para empezar a cambiar, pero los estoicos sabían que es al revés. Primero te disciplinas, luego llega la paz. La autoestima no es un regalo que aparece un día cualquiera, es una construcción diaria, muchas veces invisible, que solo tú puedes levantar. Es fácil rendirse cuando nadie ve tu esfuerzo, cuando los resultados tardan, cuando el entorno no lo reconoce, pero ahí es donde empieza el verdadero trabajo, comprometerte con tu progreso, aunque sea imperceptible para el mundo. Porque el valor de avanzar no está en cuánto te aplauden, sino en cuántas veces decides no rendirte. Marco Aurelio decía que la mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te hizo daño. Esa frase encierra una idea poderosa. Avanzar es un acto silencioso de dignidad. Es mirarte al espejo y decirte, no importa lo que otros me hicieron, yo sigo apostando por mí. Pero eso requiere constancia, y constancia no es hacer mucho de vez en cuando, es hacer lo que toca, incluso cuando no apetece. La autoestima no florece cuando te premian, sino cuando haces lo correcto sin necesidad de testigos. Cada elección coherente suma. Cada vez que eliges no sabotearte,
Cada vez que decides comer bien, levantarte a tiempo, decir no cuando toca, defender tu espacio, entrenar tu mente, estás reafirmando que tu progreso importa, aunque nadie lo note, aunque tú mismo a veces lo olvides. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros, pero tú sí dependes de ti. No puedes controlar el pasado, ni las reacciones de los demás, ni los resultados inmediatos, pero sí puedes controlar tu esfuerzo, y ahí está tu poder. Recuperarte no es un evento, es una elección diaria. Cada mañana tienes la oportunidad de decidir si vas a seguir en automático o si vas a hacer, aunque sea un paso en dirección a tu mejor versión. Un paso, no un salto, no una transformación radical de la noche a la mañana. Solo un paso, y luego otro. Y así, día tras día, el compromiso se convierte en estilo de vida. La gente cree que el cambio se siente como una epifanía, pero se siente como dudas, como miedo, como cansancio, como resistencia, porque crecer duele. Duele soltar antiguas versiones de ti que aunque te dañaban también te daban identidad. Duele dejar de culpar a otros y empezar a asumir tu parte, pero ese dolor es necesario, es el precio de la evolución. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. Tú ya sabes el destino, tú mismo, en tu forma más íntegra. Lo que necesitas es decisión, la voluntad de seguir avanzando, incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando caes y tienes que volver a empezar, porque así es el camino, cíclico, imperfecto, pero profundamente transformador. Celebrar tus avances es un acto de amor propio. No esperes a que otros reconozcan lo que haces, reconócelo tú. El día que no gritaste, el día que no volviste atrás, el día que elegiste el silencio en vez del caos, el día que dijiste no cuando antes habrías dicho sí. Todo eso cuenta, todo eso es progreso, aunque no sea visible, aunque nadie lo sepa. El compromiso con uno mismo no se mide por lo que logras, sino por lo que ya no permites, por lo que ya no toleras, por lo que has dejado atrás. La verdadera autoestima nace cuando dejas de negociar contigo mismo lo que sabes que necesitas para estar bien. No te traiciones con excusas, no pospongas lo importante por lo urgente, no minimices tus avances porque no son perfectos. El cambio profundo no hace ruido, pero deja huella. Y tú estás dejando huella, aunque no lo veas. No importa cuántas veces hayas caído, importa cuántas veces estás dispuesto a levantarte. Haz de tu progreso algo sagrado. No lo entregues por migajas de validación. No lo sacrifiques por comodidad temporal. Mereces la paz que solo llega cuando vives en coherencia. Mereces el respeto que viene de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo exige. Y mereces sentirte orgulloso, no por lo que logras, sino por quien te estás convirtiendo en el proceso. Si este mensaje te tocó, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy me elijo, hoy me comprometo. Hazlo por ti, porque nadie va a caminar este camino en tu lugar. Y porque todo empieza el día en que decides que rendirse ya no es una opción. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy inicio mi mejor capítulo, soy resiliente. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.